Navidad es una de las épocas del año más celebradas por los filipinos. Y Ana está pasando sus primeras fiestas en Manila, la capital del país. Un lugar con mucha influencia española que le hace sentir casi como en casa. ¡Hola! Bienvenida, Raquel. ¡Feliz Navidad! Gracias. Oye, a ver, esto es Navidad, estamos en invierno. A ver. Y con este sol y este calor. Estamos en Filipinas, ¿vale? Entonces aquí siempre hace calor, pero bueno, es otra forma también diferente de vivir la Navidad. Tú vives aquí en Manila, ¿no? Sí, y ahora mismo estamos en Quiapo. Quiapo es un barrio en el centro de Manila y lo más principal de Quiapo es la iglesia. Esta es la iglesia del Nazareno Negro. Todos los filipinos celebran la Navidad, son católicos. ¿Os parece que entremos? Si lo veis, porque vais a flipar con el interior de la iglesia. Pues estamos en el interior de la iglesia, está llenísima de gente. ¿Cuánta gente puede haber aquí? Pues aquí fácilmente puede haber 1000 personas o más. Y siempre está llena. De hecho está tan llena que bueno, nos va a ser muy difícil poder acceder más hacia adentro, ¿vale? Pero el Nazareno Negro está al fondo. Este Nazareno Negro es muy importante porque una vez al año, en Semana Santa, los delincuentes vienen a pedir perdón por sus pecados. Tiene tanta afluencia, vienen pues miles de personas, se llena también toda esta plaza. Y además de las pantallas que hemos visto dentro de la iglesia, también tenemos una pantalla fuera. ¿Cuántas misas hacen al día? Pues una cada hora. O sea que y aquí, desde que abren hasta que cierran, siempre hay gente. Pues hemos salido de la iglesia y ahora mismo nos encontramos justo en el alrededor de la iglesia, que está lleno de un mercadito con puestos en el cual pues, se junta lo religioso con lo supersticioso. Este puesto es de superstición y buena suerte. Por ejemplo, esto que tenemos aquí... ¿Qué es eso? Parece unos palos, no, son colas de raya disecadas, de mantarraya, el pez. Esto se pone en las puertas y en las ventanas y lo que hace es protegerte. La mantarraya que hace con la cola es lo que ataca. Entonces, si tú pones una cola de mantarraya, pues no van a venir los espíritus, no te va a pasar nada malo. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es muy interesante, tenemos el Santo Niño que toda la gente lo tiene, se lo compra, se lo puede llevar a su casa para traer también bendiciones y lo que sería pues una buena suerte. Esto es para poder vestir al Santo Niño con diferentes trajes. Es un poco la versión filipina de los pasos de Semana Santa, de los vestidos que llevan. Los trajes que tenemos más al fondo es el traje que lleva el Nazareno Negro, que os puede recordar claramente pues un paso de Semana Santa. How much this? 2,500. Unos 40 euros. Estos son más baratitos, estos por ejemplo pues igual por 3 euros lo tienes. ¿Qué simboliza para ellos el Santo Niño? Santo Niño is the belief. If you believe in God, you have to pray in this statue. You wish something, you have to get, God gave that in your wish. Lo que más me llama la atención de este mercado es que tenemos notarios. ¿Cómo que notarios? Sí, cuando tú necesitas un documento o también puedes pedir un diploma de una carrera falso o incluso comprarte un carnet de identidad. Aquí tenemos un ejemplo, desde comprarte un expediente académico con notas y decir, pues yo soy graduada en química. Pues títulos del Departamento de Extranjería, certificado de matrimonio. When did you start with this business? What did you say? 5 years. ¿Y por qué trabajas para esto? ¿Por qué haces este negocio? Bueno, es su forma de conseguir dinero, de ganarse la vida. Para poder mantener a su familia. Eso es. ¡Feliz Navidad! Aquí está muy bien porque podéis ver todo el tráfico de la ciudad, las luces de Navidad, escuchar el ruido que hay, los coches. ¿No hay silencio? Nunca hay silencio. Es pasar de Zaragoza a un país que tiene en la superficie mitad de España, tiene más de 100 millones de habitantes. En Manila, en concreto, hay 13 millones, o sea, lo que sería 10 veces Aragón. ¿Y tú cómo acabas aquí en Manila? Bueno, pues yo estaba trabajando en Zaragoza de profesora audiovisual en una academia, en Máster D, y decidí pedir una excedencia y bueno, pues cambiar de vida, venirme aquí. El sureste asiático me gustaba mucho y aquí he acabado, en Filipinas. Bueno, pues ahora vamos a trasladarnos a otra parte de la ciudad y vamos a coger el metro. Es otra forma diferente de viajar. Es un medio de transporte estrella, pero bueno, para horas punta donde hay mucho tráfico puede estar bastante bien porque va más directo. Los billetes valen 15 pesos, que sería lo equivalente a 20 céntimos de euro, o sea que es muy barato, ¿vale? Esta primera zona
zona está reservada solamente para mujeres. De hecho, hay solo mujeres. Sí, y bueno, como vamos con nuestro cámara, que es chico, vamos a ir al vagón un poquito más hacia allá, ¿vale? Que ya es mixto, ya es tanto para hombres como para mujeres. Aquí, venga. Es un transporte de ir muy ajustadito. Lo bueno es que aquí la gente es muy colaborativa y siempre hace el esfuerzo de ponerse más pretos para caber. Pues ahora, después del mercado, os he traído a un centro comercial. Este es el MOA, Mall of Asia, y es uno de los 10 centros comerciales más grandes del mundo. Es enorme, te puedes perder en él. Sería algo así como, no sé, 8 Puerto Venecias juntos. Ya veis cuánta gente hay, están ultimando las compras navideñas. Vamos a entrar a una tienda y vemos qué es lo que nos venden las tiendas. Una cosa que me sorprende muchísimo son los abrigos, ¿vale? Me parece muy interesante que podamos encontrar aquí abrigos. Con el calor que hace, aquí la temperatura no baja de 25 grados en todo el año. Este está rebajado y aún así vale 3.000 pesos. 3.000 pesos equivale a 50 euros. Las chaquetas de pelo se llevan un montón. ¿Cómo no vas a ir a la moda? Da igual que haga calor. Tenemos también la típica ropa que nos vamos a poner en Nochevieja, elegante, con lentejuelas, de manga larga, claro que sí, porque hay que seguir la moda, hay que ir a la moda. Aunque haga calor, aquí da lo mismo. No te vas ni a imaginar a dónde vamos ahora, dónde crees que podemos ir, que haga falta coger chaqueta. A algún sitio que haga algo de frío, porque aquí hace mucho calor. Pues sí, vamos a ir a patinar sobre hielo. Mirad, aquí tenemos la pista. Esto es lo más cerca que voy a estar del frío que hace en Aragón ahora mismo. ¿Y cuánto cuesta patinar? Son 450 pesos, unos 8 euros. ¿Hablas español? Sí, ¿has vivido en España? No, mi abuelo viene de España, pero mi madre es filipina. Mi abuelo viene de Salamanca. ¿Y cuánta gente suele venir aquí a patinar cada día? 300 to 500 people a day. Bueno, ya estoy lista y equipada. Mirad qué pintas llevo, por favor. O sea, vestido, patines... Lo que hay que hacer, por pasar frío. Bueno. Bueno, pues os he traído a mi barrio. Como podéis ver, esto es una zona residencial filipina, muy tranquila. Fijaros qué curiosidad, esta es la calle Aragón. Por la influencia española que hubo en Filipinas, hay muchos nombres de calles, igual que muchos apellidos de ciudades españolas. Además, bueno, podemos ver cómo está decorado de Navidad. Los filipinos viven la Navidad muy intensamente, ya que empiezan en septiembre a decorar. Aquí tenemos una casa en la cual tenemos un balcón repleto decorado de cosas de Navidad. Bueno, ya que estamos aquí en la calle Aragón, os quería enseñar esta casa. Es una casa colonial, muy antigua, tiene 120 años. Welcome to Aragon. So you are two from Aragon in Spain. Yes. So we're gonna welcome you here, in Aragon, Philippines. Vamos a entrar dentro, nos está dejando entrar en la casa. Una casa típica filipina. Este es el cuarto de estar o la sala, la cocina donde ellos comen. En la vida. Facility. Sí. We do eat here. Entonces esta casa también se alquila, también alquilan las habitaciones. Otra casa de alquiler. Ahí es donde cocinan, donde hacen el arroz. El arroz, que es la comida típica que nunca falta. Esto de aquí es el baño está fuera de las casas. En su tiempo sería un baño y ahora es una ducha. No es una ducha tradicional con el chorro que caiga de arriba, sino que directamente con un cubo lo que hacen es que te tiras el agua por encima. The price of these halls? 21 to 22 million pesos. Pero eso traducido son 350.000 euros. Eso es caro, ¿no? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, depende cómo lo veas. Tener en cuenta que aquí el espacio del terreno está muy cotizado y esto sería una casa para ti, cuando lo normal es que en 20 metros cuadrados viven 8 personas. Todo un lujo que yo no me podría comprar. ¿Por qué? Si no eres filipino, no puedes comprar terrenos. O sea, la única manera es, bueno, tener un marido filipino. Así es como tienen negocios gente extranjera. Thank you. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Aragon. Y ahora, esta es la calle en la que vivo. Como veis, no tiene nada que ver con la calle que acabamos de estar viendo antes. Esto es una avenida grande, aquí no paran de pasar coches. La casa es este rascacielos que vemos aquí, que es súper alto, es una torre de edificios. Sería pues la forma más occidental de poder vivir, porque tienes todas las comodidades. Pero mira cómo. Bueno, pues ahora estamos llegando a mi casa. Estas casas, aunque parezca muy pequeña, es para 4 personas. Y entonces vamos a poner que hay una media de unas 300 personas por planta, pues eso multiplicarlo por 54 y imaginaros la gente que vive aquí en esta torre. Entonces esta es la cocina, está más o menos este piso equipado, ¿vale? Pues tiene nevera, tiene microondas,
que parece como algo muy normal, pero no. Y luego, por ejemplo, el baño tiene lavadora, que también cuesta mucho encontrar pisos con lavadoras. Tienes que llevar una lavandería y la verdad es que no limpian tan bien. Como curiosidad, ¿vale? Esto es mi nuevo robot Roomba. Estas son unas escobas filipinas. ¿Y cómo se escoba eso? Es como muy gracioso, o sea, tienes que hacer como ¡ay! ¡Ay! O sea, horrible, pero bueno, gracioso, ¿no? Es directamente además la planta de escoba. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Pues esta casa tiene 23 metros cuadrados. ¿Y cuánto pagas? de alquiler. 350 euros al mes. Ten en cuenta que son 350 euros para 4 personas. Que este espacio es para 4 personas. Y por ejemplo, todo el tema de suministro de agua, luz, ¿eso cómo se paga? Pues la luz se paga mediante recarga. Tú recargas 1000 pesos y hasta que se gasta. Y cuando se gasta, pues vuelves otra vez a recargar, porque si no te quedas sin luz. A ver, más o menos estás pendiente y más o menos sabes cuánto gastas y dices, bueno, pues cada 2 semanas recargo, porque además hay un tope máximo de recarga y no puedes decir, va, voy a recargar para 6 meses y me olvido. Oye, Ana, ¿y ahora después de ver tu casa qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a ir a cenar. Me cambio, ¿vale? Que me voy a poner así guapa para la cena y nos vemos ahora que hemos quedado con una amiga. Noche de paz, noche de amor, todo... Avi, hola. Hola, Isabel. Ella es Avi y Isabel su hija. Ella habla español y la conocí cuando estaba estudiando en Salamanca. Me encanta español porque estudié en Instituto Cervantes. Ha estado bastante en España, o sea que está genial. Y además hemos quedado para cenar en un restaurante, este que tenemos aquí, se llama La Fiesta. Pero no es un restaurante español, es un restaurante típico filipino. Bueno, todos los locales filipinos tienen su espectáculo de animación. Y mirar, escuchar, aquí os suena esta música. Aquí lo que tenemos es la jota cagayana, que es la jota tradicional filipina, que se parece mucho a la jota aragonesa, aunque en este caso decir que las españolas son raras. ¿Por qué? Porque están hechas de bambú, es el material que tienen ellos para hacerlas. Pues ha llegado ya la hora de la cena. Lo primero de todo es el arroz. Tenemos la paella aquí. Sí, aunque parezca increíble, aquí se come paella y es algo típico, ¿eh? No estamos trayendo nada de España. No puede faltar el plato estrella de Nochebuena, que es el lechón. Y además se llama así, se llama lechón. El lechón de leche es que es más pequeño, lechón picante. Y aquí tenemos, bueno, pues original lechón. ¿Y es auténtica cena navideña? Esto es una típica cena navideña. ¿La Navidad se celebra igual en Filipinas que en España o qué diferencias hay? También se celebra Nochebuena, Año Nuevo y también se comen uvas en Año Nuevo. Oye, Ana, voy a traerte una cosa para ti. Hola, Ana. ¿Qué tal? Deseamos que estés bien, nosotros también, aunque las navidades sin ti no serán igual, pero bueno, deseamos que lo pases muy bien. Venga, feliz Navidad. Besos de todos. Felices fiestas. Muy guay. Me ha hecho mucha ilusión el vídeo, es como casi que estuvieran aquí. Así que... Bueno, yo creo que entonces os vamos a dejar cenando, disfrutando, que paséis muy buenos días y feliz Navidad.